Y el país se integra. Buenos días, compañeros. En estos momentos estamos ante una rueda de prensa convocada por la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, que realizó junto a varios expertos en derechos humanos, realizaron un informe sobre los hechos de violencia militar y policial durante la declaratoria de conflicto armado interno. En estos momentos escuchemos acerca de este análisis. A, a que la policía y las Fuerzas Armadas atenten contra la integridad de los derechos humanos de la población ecuatoriana y también de los PPLs. Entonces, en esto buscamos evidenciar en el discurso del gobierno cómo este discurso, buscamos analizar lo peligroso del discurso estatal de guerra, lo cual profundiza el sentido común de discriminación, criminalización de la pobreza y el castigo como alternativas de respuesta ante la crisis de seguridad. También buscamos señalar que las medidas tomadas por el gobierno son paliativas y que los problemas estructurales requieren políticas públicas con enfoque social que generen el mayor impacto posible en la población. En este contexto también nuestra priorización fue a partir de la proclamación del decreto 111. Los datos se contextualizaron a la luz del escenario político y social mediante la información de medios comunitarios. Damos las denuncias por redes sociales, principalmente de la red social X, antes Twitter, sobre violaciones de derechos humanos perpetrados por agentes de la Policía Nacional, Policía Metropolitana y Fuerzas Armadas. El análisis de datos conllevó una organización de información. Esta información fue recopilada, fue organizada en las siguientes categorías: desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, tratos crueles, inhumanos o degradantes, torturas, detenciones ilegales y arbitrarias y vulneraciones en comunidades indígenas, montufias o afrodescendientes. Para esto también tenemos una contextualización crítica sobre todos estos datos, ya que se analizaron a la luz del escenario político y social y también se fomentó una perspectiva crítica en la explicación de los instrumentos normativos y los hechos reportados. Y las técnicas de análisis que se emplearon fueron cualitativas, una técnica de análisis mixta, cualitativa y cuantitativa, pero con énfasis en el cualitativo, y una triangulación de fuentes para asegurar la validez y profundidad del análisis. El análisis del contenido permitió identificar patrones y temas recurrentes en las denuncias y testimonios recopilados. En esto hemos encontrado también que se han dado varias represiones, por ejemplo, en las comunidades indígenas afrodescendientes, se ha dado la represión de palo quemado. En temas de torturas, en nuestro informe señalamos que como tal no se ha logrado evidenciar un tema de tortura que llegue a esa categoría. Y también hemos monitorizado la serie de denuncias por parte de familiares de las personas privadas de la libertad, donde se muestra y se evidencia que los militares han hecho un uso excesivo de su fuerza. Entonces también esto está dentro del informe y bueno, le cedo la palabra a Vivi, que nos va a profundizar muchísimo más el informe. Buenos días con todos. Un poco más desde la perspectiva jurídica de cómo se construyó este informe y de cómo empezó justamente a trabajar el mismo. Entonces, listo. Pues un poco de la metodología jurídica que se utilizó, fue entender, para empezar, el marco jurídico aplicable que se encontraba en este momento. En tiempos de paz, en tiempos generales en los que nos manejamos, el marco jurídico aplicable es el derecho internacional de los derechos humanos. Esto quiere decir que los tratados y convenciones internacionales en el marco de derechos humanos son el marco jurídico aplicable. Ahora bien, en tiempos de conflicto armado, la norma jurídica cambia, y la norma jurídica que se llega a aplicar a la par del derecho internacional de los derechos humanos es el derecho internacional humanitario. Sin embargo, justamente el derecho internacional humanitario nos da a entender cuáles son las circunstancias y las situaciones en las cuales se tiene que aplicar. Esto es, en conflictos armados de carácter internacional, conocidos como CAI, o conflictos armados de carácter no internacional, que se conocen como CANI. Para calificar la existencia de un conflicto armado no internacional, tienen que concurrir dos tipos de requisitos especiales. El primero, un requisito de organización de los grupos justamente que dan pie a las hostilidades.
requisitos justamente de organización son requisitos muy establecidos que de hecho los ha prescrito el Tribunal Internacional para la Ex Yugoslavia, específicamente en el caso de Fatmir Limaj y en el caso de Ramuj Haradinaj, justamente en el Tribunal para la Ex Yugoslavia. Y también se tiene que cumplir con un requisito de un umbral de intensidad de estas participaciones en las hostilidades, ¿no? Aquí entendemos que la declaratoria de conflicto armado no internacional dada en el decreto 111 no cumple con estos dos requisitos. Y para empezar a entender que una declaratoria de conflicto armado no existe. Un conflicto armado de carácter no internacional se produce de facto, es decir, de hecho. Nosotros entendemos que existe un conflicto armado netamente cuando las hostilidades han alcanzado cierto umbral de intensidad y justamente las entidades que practican estas hostilidades cumplen con esos requisitos de organización. Podríamos estar hablando de la existencia de un conflicto armado. Sin embargo, estos no devienen de una declaratoria, por lo cual admitir o reconocer la perspectiva estatal de que existe un conflicto armado sería para empezar a recaer en una falacia, porque no existe ningún tipo de conflicto armado, y reconocer a los 22 grupos de crimen organizado transnacional que se reconocen en el decreto 111 como grupos que pueden dar pie para un conflicto armado de carácter no internacional también es una falacia, porque no cumplen con los requisitos de organización que se establecen justamente en el marco de lo ya mencionado anteriormente. En este sentido, es adecuado mencionar que el marco aplicable sería siempre el derecho internacional de los derechos humanos. El derecho internacional humanitario no aplicaría en la situación que estamos viviendo en este momento, por lo cual tenemos, y más bien el Estado como garante de derechos, tiene que cumplir con los tratados internacionales en la materia, sobre todo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es la Convención Internacional contra la Tortura y demás instrumentos regionales como la Convención Americana de Derechos Humanos. En este sentido, dentro del informe se han mencionado varias violaciones de los derechos humanos que han ocurrido en el contexto de la declaratoria del decreto 111. Y dentro de esto se encuentran ejecuciones extrajudiciales, tratos crueles, inhumanos y degradantes, justamente fundamentados en categorías sospechosas y perfilamiento racial. También se ha encontrado justamente evidencia de la existencia de detenciones ilegales y arbitrarias, como ya se mencionó, desapariciones forzadas de corta duración, entendiendo que una desaparición forzada no importa el tiempo que dure, sigue siendo desaparición forzada porque se lleva justamente a manos de agentes del Estado. Y por último, también las agresiones a pueblos y comunidades montubias, indígenas y también al pueblo afrodescendiente. Eso sin más que decir, como dentro de las conclusiones nos reafirmamos y nos ratificamos en decir que no existe un conflicto armado de carácter no internacional, y además de eso no le compete ni a esta institución tampoco decretar la existencia de o no, sino como reafirmamos que existe de facto, es decir, de hecho. No se puede afirmar justamente por las situaciones de violencia que se viven en este momento en el país que existe un conflicto armado. Lo que sí existen es justamente una grave crisis de criminalidad, existe la incidencia de grupos de crimen organizado transnacional, existe justamente graves tensiones internas, pero todo este marco jurídico que se puede aplicar no alcanza el umbral ni los requisitos para considerarlo como un conflicto armado de carácter no internacional. Para continuar justamente con la incidencia política y el análisis coyuntural, le doy paso a Verónica Yuquilema justamente para que nos pueda dar un poco más de información. Sí, bueno. Sí. Sí, gracias. Sí, bueno, Aji Punya, muchas gracias por estar aquí. En efecto, continuando un poco la línea de razonamiento que ya mis compañeras, mis colegas han mencionado, desde la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos y desde la visión política que nos mueve como institución garante de derechos humanos durante 30 años de existencia de nuestra institución, queremos ratificar que en efecto, una vez que se tiene concluido que no existe un conflicto, una situación de conflicto armado no internacional, esto responde, ¿no es cierto?, a la línea política que el actual gobierno y los gobiernos anteriores han venido manejando dentro de nuestro país. Y esta política está anclada a una idea de necropolítica.
de necrocapitalismo, en donde la vida de los seres humanos, especialmente quienes han sido racializados, quienes están bajo el umbral de la pobreza, son los únicos sectores quienes han sido atacados según nuestro informe. De los 45 casos que hemos recabado información dentro de nuestras redes sociales, la mayoría responde a clases populares que han sido humillados, que han sido maltratados, que han sido víctimas también de ejecuciones extrajudiciales, como bien se va a detallar y que ustedes van a tener acceso a este informe. Entonces, respondiendo a esta idea de necrocapitalismo, de necropolítica, ¿no es cierto? Esta visión está ya incrustada en la institucionalidad del Estado, ¿no es cierto? Y el gobierno actual y los gobiernos anteriores han hecho poco o nada respecto a las cuestiones estructurales que están moviendo justamente a esta estructura, a este escenario de grave criminalidad que existe en nuestro país, que eso no lo vamos a negar, ¿no? Lo único que estamos nosotros haciendo en este momento a partir de este informe es mostrar que existe una criminalización de la pobreza, una racialización y que estas políticas han llevado justamente a los resultados que tenemos en este momento. Y existe una inexistencia de inversión, ¿no es cierto?, en políticas públicas sociales. Se ha descuidado a la par de que se va dando mayor presupuesto a las Fuerzas Armadas, mayor presupuesto y mayor elogio a las Fuerzas Armadas, ¿no es cierto?, que quienes son quienes en este momento son los perpetradores de estas violencias, ¿no es cierto?, se ha dejado de lado la educación, se ha dejado de lado a la salud, se ha dejado de lado a la seguridad social, que son justamente los elementos centrales para que estos grupos armados, estos grupos de delincuencia no incidan más en el tejido social, en el tejido comunitario. Estas cuestiones estructurales, ¿no es cierto?, dan cuenta efectivamente que no existe, por ejemplo, una regulación y un control al sistema bancario. ¿Qué está pasando con el sistema bancario? Que es donde a gritos se sabe que existe todo un lavado de dinero de parte de estos grupos delincuenciales. ¿Qué pasa con el sector inmobiliario? Que también se sabe y se conoce a voces. Existe también un lavado de activos en esa línea. ¿Qué pasa con la regulación al tema de justicia? ¿No? Que en este momento, si bien se están llevando a cabo dos juicios de renombre, de alcance, sin embargo, solamente vemos que se activan cuando convenientemente es necesario para los gobiernos de turno, para el gobierno de turno en concreto. Entonces, vemos realmente que no existe una voluntad política y mucho menos decisión política para cambiar las cuestiones estructurales que están moviendo al crimen organizado transnacional, porque en efecto, nuestros puertos, ¿no es cierto?, desde hace mucho tiempo se han convertido en esos lugares en donde permiten el acceso y el transporte de drogas a otros contextos, al contexto europeo, que incluso ahora está llegando también al contexto asiático. Y nosotros y nosotras, como los países empobrecidos, los países del sur global, seguimos poniendo los muertos. Y los muertos, lamentablemente, siguen siendo estos sectores vulnerabilizados históricamente desde la colonia hasta el día de hoy. Grupos de pueblos indígenas, grupos de afroecuatorianos que siguen siendo criminalizados. Quiero terminar simplemente mencionando que incluso las últimas medidas tomadas por parte del gobierno nacional en conjunto ahora con la Asamblea Nacional respecto a las nuevas reformas del Código Penal, en donde hay un endurecimiento de las penas absurdamente. Y ya muchos profesionales, conocedores de la materia penal han mencionado claramente que esto se trata en efecto de un populismo penal. El aumento de penas en ningún contexto ha sido la solución a los problemas de raíz que en ese momento estamos mencionando, ¿no es cierto? Entonces, lo que está ocurriendo ahorita es un populismo penal de la élite política y económica de este país, porque no olvidemos que el actual gobierno también responde a la élite económica y vemos que sigue siendo cómplice inclusive en este momento de lo que se está desarrollando en el avance, ¿no es cierto?, de estas actividades delictivas que efectivamente no son de ahora, pero que había la responsabilidad política y la responsabilidad del momento de dar respuesta estructural a problemas estructurales.
Así es, compañeros, en estos momentos, como escuchábamos a las especialistas quienes realizaron este informe sobre los hechos de violencia en cuanto a la fuerza militar y policial sobre lo que es el conflicto armado interno en el país. Tal cual como lo señalaban dentro de estas conclusiones que hallaron en el informe, pues existen represiones o se reflejan represiones o represalias en comunidades indígenas, como en el caso de Palo Quemado. También el uso excesivo de la fuerza militar y policial y como parte de estas conclusiones, pues también ratificaron el hecho de que no existe un conflicto armado en el país, tal cual como lo señala o lo señaló el decreto 111. Con esta información regresamos a estudios. Corape informa.